Bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de El Politipodcast. Como lo prometimos hace unos meses, volveríamos de nuevo con Carlos. Esta vez fue con un nuevo formato, también probando cosas nuevas, unos nuevos servicios de streaming, a ver qué tal nos va así. Y nada, a la distancia porque actualmente yo me encuentro fuera del país. Me presento Anthony, vamos con Por aquí Camilo, Camilo Rodríguez, Carlos Méndez. y y bueno, el nuestro invitado de invitado. hoy tenemos a Carlos Casanova, que fue el último invitado de esta primera temporada. Ahora estamos en la segunda temporada online, porque bueno, Ajá. antes quiso probarse Rappi en Perú. Entonces, interesante. Bueno, Carlos, lo prometido es deuda. Sí, señor. Bienvenido aquí otra vez. Bueno, empecemos con la deuda. Aparte de no solo eso, sino aprovechar para, yo creo que agradecerle a Carlos porque lo que fue el cierre de la primera temporada fue el mejor capítulo que hemos tenido hasta el momento, el mejor episodio. Esperemos que sea el Tuvimos, mejor inicio. sí, esperemos que entonces este sea el mejor inicio, correcto. No, la verdad que fue muy comentado, muy seguido. Muchas personas pues les gustó la temática y nos empezaron a seguir a través de ese video. Y obviamente pues importantísimo la compañía de Carlos y que vuelva a ser un invitado y que sea un invitado recurrente, ¿no? Que no sea la última vez que nos visite. Con mucho gusto siempre. Bueno, hoy tenemos pues varios temas que conversar y valga también importante que esté Carlos con nosotros porque el episodio pasado, el último episodio que tuvimos de la primera temporada, hablamos de lo que fue el fenómeno de Edmundo, ¿no? Hay una persona, digamos que desconocida, está empezándose una campaña con su nombre y bueno, está iniciando ese proceso. Hoy en día ya se conoce más, ya se sabe quién es Edmundo González, han habido campañas y han habido ya movilizaciones masivas. Entonces, nada, empezar por ahí, ¿cómo crees que ha calado el tema de Edmundo González en los venezolanos? Hola, sabemos que quieres escuchar el análisis de Carlos Casanova, que fue muy oportuno y necesario para este momento. Pero nosotros desde Politipodcast nos hemos planteado un gran reto en el cual necesitamos tu ayuda. Queremos ver el 28 de julio quién tiene más seguidores, si un pequeño podcast de San Cristóbal o Nicolás Maduro. Así que si te quieres sumar a este gran reto en esta nueva temporada del Politipodcast, es muy fácil y es gratis. Solo tienes que seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, en principio estamos en presencia de un candidato que recibe un apoyo fundamental de quien es, sin lugar a dudas, por decisión de los venezolanos en la primaria, de ser la líder de la oposición, la líder de la sociedad democrática. De tal suerte que existió una transferencia de apoyo y de imagen horizontal de María Corina a Edmundo González. Hubiese sucedido igual con cualquier otro candidato si solo si no tuviese el rechazo. Es precisamente la fortaleza de Edmundo González, que es un actor que está sin rechazo y recibe entonces la transferencia de imagen más la solicitud de apoyo de María Corina. Y por supuesto, los venezolanos entendiendo de qué se trata, pues por supuesto que le tributan el apoyo o le tributamos el apoyo del Edmundo González. Esto en razón de un valor que acompaña a María Corina Machado, que es un valor que ha perdido el liderazgo político en Venezuela, es la credibilidad. Ese valor se ha perdido, pero ese es un valor que acompaña a María Corina y el venezolano cree en lo que María Corina está diciendo, cree en las decisiones de María Corina y por eso respalda abiertamente a Edmundo González Urrutia. De tal manera que Edmundo González viene a ser un candidato que le resulta una contrafigura a la de Maduro en absolutamente todo, en el discurso, en el lenguaje, en la postura, en lo mesurado, y entonces, por supuesto, el gobierno no tiene cómo etiquetarlo, cómo hacer campaña negativa contra él, aun cuando lo intenta descalificar. Lo cierto es que tiene un candidato que demuestra, además, que es parte de la sociedad venezolana, de cómo un hombre preparado puede ser perfectamente presidente de la República.
Vale decir, en Venezuela la formación de profesionales ha sido vasta, amplia, y cualquiera entonces pudiera asumir ese papel entendiendo que gobernar es fácil. Lo que pasa es que la revolución gobierna para imponer el modelo que tenemos hoy actualmente de vida. Anthony. Ajá. No, y no solo eso, sino el hecho de que Edmundo González haya llegado, como lo comentamos la vez pasada, de una forma tan, no sé si decirlo, quizás fortuita, siendo en primera instancia un candidato provisional que iba a ocupar un puesto para después ser cambiado y que finalmente es convencido por los principales actores políticos. Y también me gustaría resaltar el hecho del cambio que se está viendo, no solamente en Venezuela, sino, por ejemplo, va de la mano, creo yo, con lo que pasó en Argentina, de cómo hoy en día hay personas que siguen creyendo ciegamente en liderazgos políticos, como podemos ver el liderazgo de María Corina Machado. Hoy en día se cree ciegamente en ese liderazgo por la credibilidad que tiene, pero es un liderazgo que por lo menos le habla con cierta sinceridad a los ciudadanos. Algo muy similar a lo que pasó en Argentina con el caso de Milei. Y es como por fin, por lo menos ahorita, en Latinoamérica, se está viendo digamos, un cambio, no sabría si decir en la idiosincrasia, pero por lo menos en el entender y en el pensamiento político de la mayoría de los ciudadanos. Me parece muy, muy relevante teniendo en cuenta o sea, la cantidad de casos históricos que tenemos donde el populismo barato de calle, estamos hablando ya de los niveles, no sé, de Henry Falcón, pongámoslo, de Henry Falcón cargando Cargando una niña, pero en realidad no era niña, sino era una muchacha, una señora ya mayor que supiera la niña. Exacto, una señora mayor, y había gente, porque sabemos que hay gente que cree en eso, así como mucha gente también creyó en el proyecto de Chávez. Pero es eso, o sea, resaltar esas dos cosas que bueno, finalmente nos juega a favor, por lo menos a nosotros, y estamos a la expectativa de que generen un cambio a mejor en Venezuela. Sí, bueno, ahí es importante destacar algunas cosas. En primer lugar, ciertamente, María Corina es una sobreviviente del proceso político venezolano. Para decir, el liderazgo político en Venezuela se vino abajo y María Corina aparece entonces como la líder, la dirigente, que en razón a sus méritos, en razón a que este liderazgo se deteriora, va apareciendo o emerge como la líder fundamental. Pero aquí hay que tener cuidado también en lo siguiente. Si alguna crisis tiene Venezuela, es una crisis de legitimidad de los actores políticos. Entonces, si bien es cierto, María Corina es la líder, lo que no puede convertirse es en la nueva caudillo. ¿Sí? No puede ser entonces el movimiento de líder único, porque los movimientos de líder único tienen el inconveniente que cuando una vez baja de perfil, se deteriora el nivel de ese liderazgo único, hacia abajo no queda nada. Que lo hemos visto en gran cantidad de casos, podemos remontarnos incluso hasta, qué sé yo, 2005, 2006. O sea, Manuel Rosales, después Enrique Capriles, después Leopoldo López, después Juan Guaidó, como todos han sido movimientos totalmente personales, piramidales. y en el momento en el que esa figura cae, se derrumba todo. Sí, bueno, es que prácticamente uno ve los partidos como se han conformado en Venezuela y son partidos de línea, donde simplemente está el líder y se hace funcionar el líder. De hecho, para mí, lo que yo he podido ver, no son partidos que se formen básicamente en base a una ideología. Se forman porque el liderazgo tuyo no me gusta, yo quiero simplemente tener lo mío,
y puedo tener una ideología exactamente igual que la tuya, mis mismos objetivos, pero no quiero que seas tú, quiero ser yo. Entonces se forman los partidos en base al líder. Digamos, por ejemplo, Voluntad Popular, Leopoldo. Y ahí para abajo, Lo que diga Leopoldo. Lo que Ajá. diga Leopoldo. En Prejusticia, antes era Julio Borges, pero bueno, lo creó Borges. Y de ahí para abajo, lo que diga Borges, o lo que diga Capriles, o lo que diga los Guanipa. Acción Democrática, lo que diga Ramos Alup, ahí para abajo, lo que se diga. Y Copey, bueno, no sé si todavía queda gente en Copey. No sabemos si todavía queda gente viva en Copey. Pero eso, o sea, cómo en Venezuela se ha venido construyendo y que 20, en cierto punto, se ha intentado mostrar como el partido diferente, el partido que sí quiere como que mostrar una nueva propuesta, pero preocupa que busque el mismo método para fortalecerse, o sea, busque engrandecer la figura de su líder, que es María Corina, que es una persona que ha capitalizado como el clamor, el cariño o la esperanza, porque si ven un liderazgo distinto, porque sí es un liderazgo distinto, pero que se está estructurando de una forma similar al pasado, o sea, como en base a la caudillo, en base al líder. Sí, creo que está bien quizás engrandecerlo por la coyuntura, pero no que de ahí no idolatrarla, estamos hablando de al nivel de lo que fue quizás Chávez. Sí, ahí el riesgo, opino yo. Incluso en un momento de transición, entender que cuando sea necesario debe haber un cambio. Y que es que ahí el riesgo, opino yo, es que se forma un culto a la personalidad, como clásicamente se ha formado en el liderazgo político en Venezuela. Nayib Bukele, pues, también. Exactamente. Entender también que eso no es lo que queremos la mayoría de los venezolanos. Que también lo bueno del señor Edmundo González, al ser un liderazgo situacional, un liderazgo que sale al último minuto, es que tampoco tiene ese perfil tan característico, que más bien es algo que han intentado utilizar para atacarlo, como decía Carlos, generar un descrédito. ¿Quién es este señor? ¿Qué estuvo haciendo? Por ahí a mí el otro día me salió una publicidad donde implicaban pues, Edmundo fue parte de la CIA. No, fue parte de la CIA, imagínate. Porque a mí me salió fue la mano derecha de Leopoldo Castillo en El Salvador. O sea, un montón de aseveraciones descabelladas justamente porque nadie conocía quién era Edmundo González. Pero ahí yo siento que puede generar un contrapeso o como una especie de equilibrio con respecto a la figura de María Corina, pues, en este movimiento que más allá de un movimiento de personalidad es un movimiento cívico. Sí, sin lugar a dudas. Una cosa es el movimiento de cambio, el sentimiento de cambio. Ese es un sentimiento que se expresa a lo largo y ancho del país, que va denotando además que no existe polarización. En Venezuela no hay polarización. En Venezuela está el movimiento de cambio y de liberación y el continuista. No hay polarización alguna. Y hay factores que tratan de jugar a que sí existe polarización y que la tensión aumenta, etcétera. Sí, que de hecho eso es un discurso que ya quedó totalmente en el olvido. O sea, los que intentan volverlo a traer a colación están totalmente desfasados de la realidad. Claro, están jugando con la estrategia del gobierno de tratar de montar un algoritmo, un tercer algoritmo, ¿verdad? Para jugar entonces electoralmente en esa suerte. Pero aquí hay algunos detalles que no hay que dejar escapar. Por un lado, efectivamente los partidos son partidos personalistas absolutamente. Eso es una circunstancia que tiene que acabarse. El tema de los partidos y el tema del cambio va a topar también a 20. ¿Por qué? Porque el liderazgo político tiene que legitimarse todo. Aquí no es que llegamos, ahora me pongo yo. No, el movimiento político tiene que legitimarse, porque el país está deslegitimado. Las estructuras políticas están deslegitimadas. La institucionalidad está deslegitimada. Y eso se logra solamente es precisamente el proceso de legitimidad de todos los actores políticos. Aquí la única que está legitimada por vía del voto es María Corina. Incluso los que participaron y perdieron quedaron de alguna manera también legitimados en la vida política, pero a excepción del caso de Galtieri, del que fue gobernador, el que estuvo acompañando al chavismo en Guárico, Prosperi, porque claramente era una ficha del gobierno dentro de la oposición para
tratar de marcar una diferencia en detrimento de la primaria. Entonces, el tema es que entonces los partidos tienen que volver a ser partidos profundamente democráticos, a donde la democracia, el consenso, sea sustituido realmente por la participación directa Sí, del donde militante en la incluso, escogencia de sus dirigentes. donde incluso la campaña en principio fue eso, fue el tratar de volver a hacerle entender a las personas que sí puede haber un cambio democrático Y, bueno, para una sociedad que estaba totalmente desentendida del voto. sí, bueno, por ejemplo, lo que dice Carlos es importante del tema de la legitimación completa, porque, a ver, hubo un proceso de primaria donde es indiscutible el liderazgo que tuvo María Corina a nivel nacional, pero que yo siento que tal vez hay un error de interpretar que el liderazgo de María Corina se traduce necesariamente en 20 o en ese partido. No, o sea, simplemente tiene que venir un proceso democratizador completo, o sea, que se legitimen los liderazgos regionales, municipales, parroquiales. ¿Por qué? Porque mucha gente que tal vez no pertenece a 20 y pertenece a organizaciones independientes o incluso a otras organizaciones políticas que también participaron en la primaria, votaron por María Corina. Entonces, bueno, esos liderazgos hay que legitimarlos. Y digamos, aquí no todo el mundo va a querer el liderazgo de PJ y no todo el mundo va a querer el liderazgo de 20 el liderazgo de 20 en Táchira, pero le gusta otro liderazgo que va a ser independiente. Porque esa es como la ola también que hay de la política, que está buscando el liderazgo independiente, que no pertenezca a alguna plataforma, que no pertenezca a alguna bandera. Entonces, bueno, que Vente también tiene que entender que haya sacado el 92% de los votos, no quiere decir que el 92% de los votos va para Vente Venezuela y ya, o sea, que es lo único que se puede decir. Hay más allá. Entonces, bueno, de hecho, incluso hay muchas personas preparadas que están fuera de Vente y que quizás en algún momento muy probablemente van a prestar su apoyo para la reestructuración institucional, económica, en Venezuela. Sí, hay un detalle que aclara esto que estamos hablando, es que los partidos que acompañan a Edmundo González, incluido este, le aportan un 6% nada más. Para decir, el resto es sociedad venezolana. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en colocar frente al objetivo de ganar el objetivo de construir una plataforma partidista, etcétera, porque nos desviamos de los objetivos. De eso hay que estar siempre cuidadoso. Por otro lado, este proceso tiene que demostrar que puede existir un discurso que efectivamente una a los factores políticos que como cohesión social la tienen perdida. Para decir, aquí todos son importantes, todas las expresiones políticas son importantes, pero hay una pérdida de cohesión social. Entonces, el liderazgo de la campaña tiene que servir para decir, bueno, si yo soy capaz de unir el país, tengo que unir los factores que han sostenido la vida de oposición, la vida política, claro, en estos 25 años. Porque si no, entonces estoy tratando de rehacer todo como si eso simplemente se pudiera hacer. E incluso entender la importancia histórica de partidos como el mismo COPEI, o que actualmente tiene una militancia casi que inexistente en muchas ciudades o en muchos estados, y de Acción Democrática, que se ha mantenido en el juego de una forma u otra, se ha mantenido constantemente en el juego. Claro, y entenderla y en su momento, pues, mediar e incluso tratar de darle la relevancia que se le tenga que dar. El proceso legitimador va a determinar que están las estructuras y van a cambiar las personas. Pero aquí también es importante destacar lo siguiente. El trabajo que hay que desarrollar en el ámbito político pasa por una tarea de formación ciudadana. Porque yo pregunto cuando voy a las asambleas de ciudadanos o a las reuniones, ¿qué ofrece Nicolás Maduro? Entonces la gente se pone a pensar, no, pues Nicolás Maduro no ofrece nada. Bueno, ¿a usted no le parece que eso es raro? Que la sociedad siente que hay una crisis y el que está candidateado a ser continuista no ofrece resolver nada. Bueno, esa es una posición honesta de Nicolás Maduro.
No, cuando me digan Carlos se volvió loco, no. Es una posición honesta. ¿Por qué? Porque el modelo de vida que él ofrece es el de la crisis. El de la crisis. Ahora bien, aquí hay un problema entonces también con la sociedad. ¿Cómo es eso de que yo tengo derecho al trabajo, pero no lucho por mi derecho? ¿Cómo es eso que yo tengo derecho a la previsión social y no lucho por mi derecho? ¿Cómo es eso que yo tengo derecho a una familia, pero nadie tiene derecho a fracturarla? ¿Cómo es eso que yo tengo derecho a tener calidad de vida y no la tengo? Con esto quiero señalar que si bien es cierto los derechos existen, se pierden. Si no se ejercitan, se pierden. Pero el contenido del discurso ciudadano debería ser, no es salir de esto, es precisamente identificar frente a ese derecho que me falta y que eso entonces se convierta en la herramienta del voto como medio de buscar un cambio. Porque mira que este ha sido un proceso que desde el punto de vista politológico es interesante, porque se trata de cambiar una constitución, imponer otra sin que la gente sepa, o una sustitución de valores de la abundancia a la escasez sin que la gente se dé cuenta y acostumbrarlo a que viva en la escasez, acostumbrarlo a que viva con el corte de luz. Hace días yo escribía y decía, bueno, pero es que llevamos 14 años con racionamiento de gasolina y 12 de electricidad. Y no nos damos cuenta. Y claro, un poco para poner a la gente a pensar de que este es el modelo de vida, esto no es lo que va a arreglar la revolución, esta es la manera de cómo vive la revolución y de cómo vivimos en revolución. Yo creo que algo positivo que sí está pasando es que la gente se está dando cuenta que hay que cambiar como sea. Y de hecho eso se puede ver en las movilizaciones. Y para empatar eso también con lo que estábamos hablando hace rato con el tema de los partidos políticos y lo que estaba pasando en la sociedad civil, que los partidos apenas representan un 6% de la población. Los partidos políticos no son los que están llenando las calles de las ciudades donde va María Corina. Es la gente que está desesperada, la gente que quiere cambio, la gente que no quiere hacer más cola de gasolina, la gente que quiere comer bien, que no quiere vivir de una bolsa de club. Esa es la gente que está yendo a las concentraciones de María Corina. Claro, ahí por cierto hay que detenerse y abrir un paréntesis. Obviamente, al paso de María Corina sale una poblada. Llenan avenidas, calles, carreteras. Eso es un hecho político. Pero el cambio se logra con los hechos electorales. Eso es verdad. Entonces, yo tengo que ver toda la poblada, pero yo si estoy en la organización, yo tengo que ver cómo hago yo para que esta poblada que estuvo, por ejemplo, en Betty Hockey, yo la pueda manejar. ¿Dónde vota usted? ¿Cuántos votan en su casa? ¿De su casa hay alguien que hay que llevarlo a votar? ¿Usted se revisó en la última actualización del registro electoral a ver si sigue ahí? O sea, ese trabajo no se puede suponer. ¿Qué me ha determinado a mí la práctica política? Yo no puedo suponer que la gente sabe a dónde se vota por María Corina. Suponer en política es grave. Grave. Cuando yo supongo, pierdo. Es un tiro al pie. De hecho, me ha sucedido. Porque Venezuela tiene desiertos informativos. Y en el Táchira tenemos no menos de 9 municipios con desiertos informativos. Y hay gente que me pregunta, profesor, pero ¿a dónde es que se vota por María Corina? Porque no la veo. Claro. Entonces yo supongo que todo el mundo sabe y el suponer es nefasto. Por ejemplo, hace unos días yo tuve la oportunidad, por trabajos que estamos haciendo ahí con Fumbesa y eso, ir a Pregonero. Mira, yo lo conocía a Pregonero y es del estado Táchira, ¿no? Yo no lo conocía. Para llegar a Pregonero, que dentro del estado Táchira son por lo menos 5 horas de carretera. O sea, literal un municipio y un pueblo que está totalmente aislado. No llega comunicación, señal de teléfono no existe. Entonces, ¿cómo tú haces una campaña desde aquí para que la gente aprenda a votar en Pregonero?
¿cómo tú estás seguro desde aquí que en pregonero la gente sabe votar? Claro, O sea, y pregonero Tienes que agendar una visita sí o sí. Ujú. claro, sí. ahí es donde entonces se requiere la visita puerta a puerta. La Radio Bemba. La Radio Bemba que siempre ha funcionado toda la vida. Y entonces 2 personas van contigo. Aquí llegó la gente del mundo, para todo el mundo. ¿Dónde vota usted, señor? En el liceo tal. Y el que está atrás empieza a chequear. Présteme su cédula para ver si está. Ah, no, mira, usted la cambiaron para otro centro de votación. Esa señora no sabía y yo soy el que le va a informar. Ah, pero si quedó votando ahí, ¿cuántos más votan aquí? Ah, aquí vota mi papá, mi mamá, el hijo. Perfecto, son 4. Ya saben cómo votar. Saben que por el mundo se vota, por María Corina se vota votando por el mundo en esta y en esta tarjeta. Entonces, la tarea es ubicar y enseñar. Se ha pretendido que la enseñanza sea al voleo. Yo me paro en la esquina de una plaza y arranco a enseñar a votar. Bueno, eso es un trabajo de activismo, pero no es el de la organización. Porque yo debo saber en el centro de votación, en este centro de votación, cuántas personas votan. Y tengo que ejercer un nivel de trabajo sobre el entorno del centro de votación. 1, para tener diagnóstico del sector. 2, para saber cuántos de los que están ahí están votando en el centro. Para que el coordinador político del centro, en la medida que la gente va apareciendo, va teniendo en cuenta cuántos están participando. Pero eso solamente se hace tocando puertas. Ahora bien, y es indispensable hacerlo, porque usted entró a una casa y entonces resulta que hay un señor que hay que llevarlo a votar. Ah, bueno, pues entonces ahí usted sabe que hay un señor que, un operativo de logística, tiene que llevarlo a votar. Pero viene entonces ahora lo otro. ¿Cuántos electores hay por centro de votación y por mesa? Yo me conseguí en Andrés Bello un centro de votación que tiene 900 electores. Perfecto. Póngale 3 minutos por elector, por rápido que sea. No vota en un día. No puede votar en un día. Y si le agregamos el corte de luz de 4 horas, pues la estimación que hace el gobierno es exactamente esa. Bueno, el 80% va a estar en favor de Edmundo González. Yo voy a rebajar el 80% de alguna forma, imposibilitando a la gente de que participe sin decirle que no participe. Y hay otras cosas, por ejemplo. Ya va, dame un previo. Te ponen la cola, se fue la luz. Dios mío, yo tenía ganas de orinar. Ajá. Y estoy cansado, ¿dónde me siento? Y empieza el abandono, porque son las 5 de la tarde y llevo 2 horas. Entonces, hay que estar preparado para ese tipo de cosas. ¿Cómo se resuelve? Pues ya haciendo el diagnóstico del centro y el diagnóstico del entorno. En el proceso electoral pasado, que se cuestionó tanto los puntos rojos, el anterior, hace 2 procesos, se cuestionaba mucho los puntos rojos, sí. Y después, ¿qué hicieron? Para que no lo siguieran cuestionando, metieron los puntos rojos en la casa del camarada. Y la gente pasaba por el punto rojo antes de ir al centro de votación. Ah, bueno, ahí lo diagnosticamos en el proceso electoral anterior, lo diagnosticamos que de esa manera estaban operando. Bueno, es que nosotros no tenemos que hacer nada distinto a saber quién va a votar, enseñarle a votar y, si es posible, llevarlo a votar. Entonces, el trabajo electoral es muy específico. El trabajo electoral no tengo que separarlo de los hechos políticos, ¿verdad? Del activismo que hago en la calle, mire, entregando volantes, enseñando a votar de forma aleatoria. No, el trabajo de organización electoral es casa por casa. Y de esa manera estoy absolutamente convencido de que después de visitar una casa, esa gente va quedando conforme, va quedando instruida, va quedando formada, con capacidad de informar a los demás. Esa es la tarea. ¿Qué me dice a mí, por ejemplo, la experiencia? Que uno desde las 5 a las 8 de la noche visita 120 casas. Un activista con dos activistas más, 3 activistas. El que va a hablar y los 2 que van a estar buscando y revisando. Claro, revisando y buscando. Uno habla y los otros van recogiendo la información de la conversación que voy teniendo. Ah, bueno,
120 casas hoy, 120 casas mañana, 120 casas. Pero si somos entonces Carlos Casanova, Camilo, entonces somos los activistas peluqueando la zona. Literal peluqueando. Peluqueando Sí, la zona. Pero fíjate que todo ese tema de las tácticas que va a usar el gobierno, el CNE, para limitar la participación, no solo se centra en la cantidad de personas en un centro, como dice Andrés Bello, sino que, bueno, ahorita se masificó la cantidad de centros de votación de una sola mesa. Ahora están las famosas bases de emisiones, que son casas comunales, que obviamente los consejos comunales en su mayoría son Los controla el gobierno. gobierno. Y ojo, no porque sean legítimos, sino porque hacen las maniobras y las tácticas para ellos mismos manejar su centro comunal. Porque si es que hubiesen elecciones en los consejos comunales, se arrasa también la oposición a los consejos comunales. Pero bueno, aquí nunca se le presta atención a esa organización comunitaria, pues local. Pero ¿eso que genera? Intimidación. Claro, yo voy a la casa del camarada, del compatriota, porque esa es la base de emisión, y bueno, yo votar por el mundo es complicado. Que no digo que yo no digo que no pueda pasar, por supuesto, hay gente que vota por el mundo en esa base de emisión, pero que el testigo entre ahí de la oposición va a ser más complicado. Exactamente. Entonces, bueno, si no hay un trabajo ahorita de testigos, porque lo que dice Carlos es totalmente cierto, puede haber la masividad, porque la gente no necesita saber por qué votar en contra o sea, la gente sabe por qué votar en contra de Maduro. La gente sabe, pero no sabe dónde votar. La gente no sabe quién detiene tu voto. La gente no sabe quién es el coordinador electoral de tu parroquia, de tu municipio, de tu estado. Y bueno, y quizás lo que dijo Carlos, no son conscientes de los problemas que se pueden suscitar durante el periodo electoral. Proceso. Es agarrar a la comunidad y decirle, aquí se puede ir la luz 4 horas, pero la idea es que la cola para entrar al centro de votación siga. Si son como dijo Carlos, si son las 5 de la tarde, siga. Mira un detalle. Lo primero que hizo el gobierno fue liquidar del registro electoral 8 millones de venezolanos y otros están por el exterior. Esto no viene. No, pero permitió que se escribiera 60.000. Por eso, liquida 8 millones y se queda con un pedacito, ¿verdad? Ahora bien, todos tenemos parientes en el exterior. El coordinador del centro de votación debe recibir de manos de todos los ciudadanos que tenemos parientes en el exterior la cédula, la fotocopia de la cédula de identidad de su pariente que está en el exterior, que previamente lo revisé en el registro electoral permanente y vota en el liceo tal. ¿Y qué le digo? Este es mi hermano que está fuera. Le entrego la fotocopia de la cédula. Este señor no puede aparecer votando porque está por fuera. Bueno, es una actividad ciudadana. Es un trabajo que se debe hacer a lo largo del país. Claro, pero ¿quién tiene que armarla? El liderazgo político. No María Corina, los que trabajan en el tema organización y electoral. Fíjense este detalle. 200.000 venezolanos tenemos en el norte de Santander. 200.000. Y 1.900.000 en Colombia. Pero yo cuando voy a Cúcuta, yo voy y vengo y a mí no me piden ni cédula de identidad en Colombia ni cédula de identidad en Venezuela. Quiere decir que 1.900.000 pueden venir de Colombia a Venezuela. El gobierno, si la elección es el domingo, el gobierno va a cerrar el miércoles para que no venga nadie. Bueno, pero usted no va a la nada, usted viene a su casa, usted va donde su abuela, a donde su primo. Vale decir, el venezolano que viene del retorno a votar tiene un pariente a donde llegar. ¿Cuál es su esfuerzo? Como lo escribí, vuelvan caras. Ese es el mensaje de la batalla en las queseras del medio, de la lanza mayor que era José Antonio Páez. Esa es la retaguardia que el gobierno no espera. Por eso es una responsabilidad ciudadana. Totalmente ciudadana. Porque el aparato político no tiene capacidad para iniciar un proceso de estos en Colombia. De hecho, si de aquí cabe algún mensaje a lo que nos estén escuchando, o sea, no es esperar a que el partido político nos organice, no. Usted como ciudadano vaya a la sede del comando de campaña de su municipio, de su estado, donde sea, su parroquia, y diga, yo quiero participar.
Yo Así quiero es. formarme. No espere que el partido lo llame, porque no lo va a llamar, Así porque es. el partido no sabe que usted existe. Así Entonces, es. usted anímese, porque es el deber de todos nosotros, o sea, de nosotros de sumarnos a este proceso electoral en el espacio que creamos que sea el Así más es. óptimo, el que tengamos. Tal vez no soy especialista en temas electorales, pero tengo un carro que puedo movilizar gente y movilizo a mis vecinos, pero yo aviso y notifico. ¿Por qué? Porque este proceso hace falta la mayor organización posible. No, y lo otro es, usted le entrega al coordinador del centro un conjunto de cédulas y le dice, mire, esta gente está en el exterior, estos no pueden aparecer votando. Ese acto de entregar y fírmeme, ¿verdad? Es un acto que le va diciendo al otro, mosca con esto. ¿Por Claro, qué? al Porque no testigo. pueden aparecer votando Ujú, quien estoy diciendo que no está. claro. De, No de tal solo, o suerte entonces, sea, es un trabajo ah, que no solo ayuda al coordinador, sino al testigo, a todos los testigos que van a estar ahí. Y a las obvio, personas que muy probablemente se van a quedar resguardando los votos una vez cerrados los centros de votación. obvio. Entonces, ¿qué sucede? Este mensaje de que los venezolanos que están en el norte de Santander, que son 200.000, y los venezolanos en total, que son 1.900.000 en Colombia, el mensaje es, ustedes son la retaguardia que va a terminar de hacer la diferencia en el triunfo. La retaguardia que el gobierno no espera. El gobierno fue eliminando y elimina y elimina y elimina. Pero esto es un proceso de cambio que tenemos que apuntalarlo desde todas partes del mundo. Y es precisamente por eso que el que está en Polonia, pues tiene su pariente aquí, mire la cédula, mire mi centro de votación, vaya y advierta que yo estoy en Polonia. Y el que está en Colombia, no, el que está en Colombia tiene que venir. Y tiene que venir porque no tiene que sellar nada. Van a decir incluso el que está con estatus de refugio en Colombia y viene a votar, nadie le va a decir usted estuvo en Venezuela. Tiene la posibilidad perfectamente de venir. Bueno, ese mensaje es indispensable, muchachos, ustedes que tienen el programa, dale rueda para que... Esto es un mensaje no para los venezolanos, esto es un mensaje para los venezolanos que están en Colombia. Hermanos, necesitamos que venga a votar. Necesitamos su Incluso presencia. En Venezuela ese es su esfuerzo. acompañarlo también con una anécdota y era algo que hablaba el otro día acá y es como, por ejemplo, los venezolanos o gran parte de los venezolanos que están acá en Lima. Estamos hablando de personas que quizás emigraron hace 5, 6, 7 años, otras que llevan 3 o 2. Muchas que están regularizadas me dijeron que no quisieron cambiar su, su registro electoral para votar acá en la embajada. ¿Por qué? Preguntaba yo. Y la mayoría de los casos decía que era porque no quería que lo agregaran a una lista. O sea, todavía tenemos esa, o al menos los ciudadanos que están acá, todavía tienen esa famosa idea de aquellas listas como la lista de Tascón o las listas del revocatorio. ¿Y por qué? Bueno, decían, porque no quiero que me fichen para después no poder hacer un trámite, para no poder actualizar mi cédula, para no poder actualizar mi pasaporte, todo ese tipo de cosas. Y es como, no sé si quizás fue una campaña que se inició acá. Sabemos que el gobierno tiene, tiene ciertos círculos en algunos países de Latinoamérica, una campaña que se inició quizás para que no se registren o no actualicen su centro de votación muchos venezolanos, porque yo creería que como pasó acá, muy probablemente pasó en Santiago de Chile, muy probablemente pasó en Bogotá y muy probablemente pasó en otros países donde hay unas cantidades más reducidas como Argentina, Ecuador, etcétera. Sí, hay un tema que es importante, tiene que ver, por ejemplo, con el caso del funcionario público. Bueno, el funcionario público debe saber, el ciudadano de ordinario debe saber, el que está en la comunidad, que siente la presión del jefe que controla el gas, que le dice, mire, acuérdense de votar por Nicolás Maduro, pero yo no quiero votar por él, pero yo te chantajeo con el tema del gas. ¿Te meto o no te meto en la lista? Bueno, en la vida hay decisiones. Todo funcionario público tiene 2 y 3 trabajos. La manera de liberarse
de la situación de esclavitud en la que está, porque está trabajando para comer, es votando. Si la persona que se siente sometida por el jefe del club, de cuadra, etcétera, sepa que si no se libera hoy, ese va a ser su gobierno permanente. Para decir, su gobernante no va a ser la revolución, va a ser esa persona que en la comunidad condiciona a darle o no darle dependiendo de que usted responda políticamente. Por eso es que este es un movimiento de liberación y el paso tenemos que darlos todos. Vale decir, si todos damos el paso, todo se acaba. Y es ahí entonces donde tenemos que involucrar el coraje y la fe. El coraje y la fe de que esa manera, entonces, de someter a la persona que tenga una doble vida, yo estoy en contra de la revolución, pero le hago caso al jefe de cuadra, eso es tener una doble vida en política. Pues bueno, yo tengo que liberar a Matras. ¿De quién? De aquel que me está esclavizando. ¿Y quién me esclaviza? El que me obliga a tener una conducta distinta a la que mi libre albedrío quiere. Por eso es que esto es un movimiento de liberación. Sí, bueno, de hecho, muchas personas, bueno, fue noticia hace poco que el CNE iba a negar la actualización. La carta para que la Unión Europea pudiera ir como observador. Y mucha gente se escandaliza y se preocupa, no, que no va a haber garantías. Aquí el único responsable para demostrar o generar las garantías óptimas para un proceso electoral, entre comillas, transparente, es el mismo ciudadano. El mismo ciudadano es el mayor observador electoral y testigo general. Porque para ser testigo, claro, para entrar en la mesa de votación y eso, tiene que estar credencializado. Pero tú puedes ser testigo de la cola. Tú puedes ser testigo del centro de votación. El ciudadano puede estar en la validación ciudadana o en la auditoría ciudadana que se hace al final. Incluso sería lo ideal, que se quedaran muchos al cerrar el centro de votación. Mire, además, finalmente hay que decir lo siguiente. Yo digo finalmente porque tengo que retirarme. Hay gente que dice, con el voto no salen las dictaduras. Bueno, pero la de Pinochet, que es una de las que se ha caracterizado como de las más duras, salió con un proceso electoral. Incluso, Pérez Jiménez cae como consecuencia de un fraude electoral. Vale decir, entonces yo de repente no veo a la gente diciendo, mire, ganó fulano. Pero es que con motivo de las elecciones es que se producen los eventos internos. Mire, es preferible que se acepte la derrota para ir a un proceso de transición, de negociación. O sea, 1000 cosas pueden pasar, 1000. Lo que nosotros no podemos dejar es de apuntar el esfuerzo de que se tenga la posibilidad de que los eventos, que llegue el compadre de Edgar Nicolás, ya dejemos esto así, y si el compadre lo convence, mire que conseguimos en Rusia, vamos a estar tranquilos. Vale decir, no es que esto vaya a suceder, es que hay 1000 cosas que pueden suceder, pero nuestra responsabilidad es participar, llevar y reclutar a todos los que tengo en el teléfono para que voten, pero los eventos, otros se encargarán de los eventos que vienen más arriba, incluso del propio chavismo. El chavismo está en contra del madurismo y eso es votación dura. Los militares el 4 de febrero y el 29 de febrero están en contra de Nicolás Maduro. Entonces, bueno, esperemos que los hechos y los sucesos en política se den, pero nosotros tenemos que presentarnos a votar para que los hechos políticos puedan producirse. Bueno, pues Carlos, la verdad que gracias por acompañarnos hoy, por el tiempo. Ojalá que este episodio reviente y más que el episodio pasado, que nos vean más personas. Incluso capaz y bueno, tenemos aquí a nuestro próximo invitado como permanente cada cierto tiempo, porque creo que estas tertulias pues son bastante enriquecedoras y aparte en que en cuanto a números, muy probablemente nos va a ir muy bien. De eso no tengo la menor duda. Y este podcast tenemos que ponerlo en Colombia a rodar en la invitación a los venezolanos que vengan a votar. Así es. A decir, hermano, aquí los estamos esperando. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. O sea, aquí sí me levanto y me voy. No, aquí ahorita paramos la... Ok. Chao, muchachos, estamos hablando. Bueno, agradecemos a Carlos por haber asistido. Por cuestiones de tiempo, pues no se pudo quedar otro rato, pero vamos a dar algunas breves conclusiones sobre lo que se habló
y ahondar otros temas ahí un ratico más mientras vamos cerrando el podcast. Así es. Bueno, conclusiones así de lo que pudimos hablar y de lo que se viene en el proceso es como entender que más allá de todo el proceso político, las movilizaciones, si no hay un trabajo electoral detrás de todo lo que se está haciendo, pues la verdad que es difícil que haya un cambio de verdad a través de la elección. Porque sí, lo que hablamos, o sea, la gente quiere votar, la gente va a ir a votar, pero la única forma de garantizar que esta elección sea, no digamos transparente, pero que tengamos cómo decir hay fraude o cómo decir aquí ganamos, es que estemos en toda nuestra votación garantizando que todo el mundo votó, que esté cumpliendo las garantías mínimas y que hayan testigos en todas las mesas. Y esa es una responsabilidad. Algo que va de la mano con lo que dijiste, que no lo alcanzamos a tocar, fue el hecho de los acuerdos. Y que Edmundo y muy probablemente María Corina y todo su comando se negó a firmar el acuerdo para respetar el resultado electoral. Y es que, como lo mencionaba Camilo hace unos días en una entrevista, no hay que firmar ningún acuerdo para respetar un resultado electoral. El resultado electoral que se dé debe ser el que es y debe ser legítimo y ya. No debe existir un acuerdo para ello. Genera cierta sospecha, genera cierta perspicacia que se tenga que hacer un acuerdo para, exacto, o sea, reconocer un resultado. Y más cuando tú llevas tanto tiempo abogando y realzando el discurso, como lo ha hecho el chavismo, de que en Venezuela tenemos el sistema electoral más hermético y más seguro de todo el mundo, aparte del más rápido. Entonces, no, digamos que tiende a ser un poco contradictorio, pues. Sí, claro. O sea, lo que hablamos es que no hace falta un acuerdo, porque en teoría, en un país normal, ninguna de las partes firma un acuerdo, porque en teoría hay un órgano imparcial, un órgano competente que se encarga de hacer el proceso electoral y que es imparcial ante las partes. Y sí es como, se causa como suspicacia la intención con la que el gobierno hace esto. Por supuesto, ahí se van a ver involucrados, si se hace el acuerdo, los factores de la supuesta oposición, háblase de los candidatos tapa amarilla que hay por ahí, el Burro Martínez, Brito, ahora Milei Ceballos, porque ahora es Milei Ceballos con su motosierra, o sea, que van a ser parte tal vez de su supuesto acuerdo, pero que no es más nada que, para mí, más que generar como es como generar intimidación en campaña comunicacional para desacreditar la elección o desacreditar toda la acción que pueda hacer la verdadera oposición. Sí, porque incluso algunos personajes salieron e hicieron este anuncio de un posible acuerdo basándose en la narrativa de ya nosotros sabemos que la oposición no va a respetar el resultado. Es decir, ya nosotros sabemos que vamos a ganar y que la oposición no va a respetar el resultado. Y lo que nos lleva a más o menos tratar de entender qué escenarios manejan ellos, sabiendo nosotros que todas las encuestas dan ganador a Edmundo González por una diferencia arrasadora. Sí, es que fíjate que, hablando del tema de los acuerdos, para generar un acuerdo hay que tener confianza entre las partes. Y si ya previamente se hizo un acuerdo, que fue el acuerdo de Barbados, y ya ese acuerdo, pues, que en teoría buscaba esto, garantizar la transparencia del proceso electoral, garantizar que se cumplan los protocolos transparentes o correctos, pues fíjate, no se levantó la inhabilitación de María Corina. No hay observación internacional. Por lo menos, y fue una victoria, es lograr la primaria. Eso sí se logró gracias al acuerdo, pero de ahí más allá. Se logró la primaria y se logró tener un candidato que por lo menos hasta los momentos sí, no lo han inhabilitado. Pero, por ejemplo, no se permitió la inscripción de los electores que están fuera del país, los 8 millones. No se permitió que fuese Corina Lloris la candidata. Y bueno, se logró la inscripción de Edmundo y la planificación, la organización, la estrategia tal vez de los factores políticos, pues permitió que Edmundo fuese candidato. Y bueno, la dicha sea de paso que tengamos a Edmundo de candidato, pero hubo una obstáculos en el camino. Así estaba yo hace rato. Que fueron pisoteados los acuerdos anteriores. Entonces, ¿qué garantía hay de que un nuevo acuerdo va a ser respetado? Exactamente.
y algo tan importante, o sea, ya no estamos hablando de, de salir después en una foto y garantizar, o sea, creo que hubiese sido hasta más efectivo que dijeran un acuerdo de transición en caso Bueno, lo que se de, proponía Petro y Lula, por ejemplo. ajá, exacto, pero, pero que tú menciones un acuerdo en el cual respetas los resultados, Genera suspicacia, genera como duda. genera demasiada desconfianza. Así es. Pues sí, porque Carlos, si, o sea, si el sistema electoral y las instituciones Son tan eh, confiables. son tan confiables, hay una validación tácita de los participantes, de los factores que compiten. Justamente que se Ujú. tenga que hacer un acuerdo, que se tenga que formular un acuerdo, genera esa sospecha, genera Bueno, esa desconfianza implícita. eh, también hace rato mencionábamos lo de los cambios que se están dando, ¿no? A nivel mundial, tanto en Venezuela como lo que pasó en Argentina, como lo que pasó también en Europa con las elecciones. No sé si nos puedes ampliar un poco más la información, Camilo. pues sí, bueno, el fin de semana que pasó hubo elecciones en el Parlamento Europeo y es una elección, pues, a ver, que generalmente la realidad es que no participa tanta gente como una elección de diputados local de cada país, pero hubo una gran movilización de personas y una gran participación. No es como la más masiva ni histórica, pero hubo una participación, digamos, normal para eso. Y votan todos los países miembros de la Unión Europea. O sea, es una mega elección lo que se vive esos 2 días. Ajá. ¿Y qué ocurrió? Que movilizó el mundo político en Europa. La derecha ganó en la mayoría de los escaños. No sé si solo la derecha, hay dos partidos de derecha, están los conservadores y están los populares europeos. Hay que ver el tema de cómo hacen para tener el gobierno europeo con von der Leyen. Cómo generan consensos. Ujú. Sí, eso hay que verlo en un futuro, pero la mayoría de los votos en porcentaje lo tuvo la derecha europea. ¿Y qué causó eso? Por ejemplo, que en Francia, Macron, antes de que se supieran los resultados, o sea, ya sabía lo que ha ocurrido, pues, disolvió la asamblea, disolvió Disuelve el Congreso y convocó elecciones. El primer ministro de Bélgica renunció y convocó elecciones también. Y se especula que en España pudiese pasar lo mismo, porque el PP ganó las elecciones, el PSOE quedó un poco tocado y Vox, que se esperaba que tal vez cayera o decreciera, se mantuvo. Se mantuvo en el Parlamento y sigue siendo la tercera fuerza política en España. Entonces sí, hubo un gran movimiento y una turbulencia política en Europa. Y apareció también este nuevo partido en España, que creo que fue como muy pintoresco también, tal vez por el logo, el mensaje, el discurso, que se les acabó la fiesta, o se acabó la fiesta, que tiene una postura muy similar también como a la de Vox, más o menos. De hecho, Jorge Bexaude, creo que es Bexaude el apellido, que es el diputado de Vox, el presidente de Vox Europa, hizo que lo iba a llamar para comunicarse, para generar alianzas y todo este cuento, pues. O sea, ya hay una mirada como más, se está enojando un poco la izquierda a nivel internacional. Hay que ver si esa Sí, yo ola creo que se va a está perdiendo mantener. credibilidad. Sí, se ve una avanzada de las derechas, aunque hay que decir que dentro de las derechas hay derechas. Por lo menos en el contexto europeo podríamos ver una Marine Le Pen del Frente Nacional, si mal no me equivoco, es el partido de ella, ¿sí? Ujú. Este, Sé que las siglas llegando a son la... RN. RN sé que son las siglas, pero no me acuerdo cómo se pronuncia. Sí, una Marine Le Pen que puede llegar a la presidencia, pero es una Marine Le Pen que históricamente ha sido euroescéptica, un Víctor Orbán en Hungría que ha sido euroescéptico, pero al mismo tiempo tenemos un Vox que históricamente ha mantenido una línea atlantista y pro Europa y pro la OTAN. Ujú. Entonces ahí hay que ver que tampoco se generan unas tendencias, pero tampoco es que haya un consenso único en esas derechas. Quizás el tema de la inmigración sería su mayor punto de su mayor punto de De unión, como consenso. Ujú. de consenso, pues. Sí, o sea, al final van a tener que moverse para llegar a acuerdos y, y, y algo similar a lo que pasa en España, que al final ninguno termina teniendo una mayoría. Lo que creo
termina funcionando como contrapeso, por lo menos en el caso de estos partidos que están más alineados, mucho más alineados a una idea mucho más globalista. Ahí, como dice Carlos, bueno, ya queda es el tema de las migraciones, que es en el que estarían casi todos en consenso. Hasta las Sí, propias izquierdas se podrían ver en ese mismo consenso. Hay que ver el caso de los Exactamente, países nórdicos. porque son problemas que, que los pueden llegar a poner en ciertas posiciones de acuerdo, independientemente de la ideología. yo creo que obviamente a todos nos interesa lo que va a pasar en Francia, en Bélgica, pero obviamente creo que en Venezuela va a impactar un poco más lo que ocurre en España por la cercanía. Aquí hubo un movimiento raro, cayó el mouse y todo. No, pero en lo de España va a ser como lo que creo que la gente va a hablar mucho más de eso. Sí, primero la cantidad de es más españoles que cercano, hay, ¿no? la Sí, cantidad de venezolanos que hay Exacto. en en España, España. españoles en Venezuela. Sí, pero yo digo que a nivel del concierto europeo, habría que ver cómo estos nuevos gobiernos, estos nuevos partidos, estas nuevas coaliciones que se vayan a formar, cómo influyen en Bruselas respecto a Claro, la postura que va a tener, o porque sea, podemos yo digo, ver un cierto como que escaladas y desescaladas en la postura que tiene la Unión Europea respecto a Venezuela, como un alza en el discurso, en de la... hecho, yo había leído hace un tiempo que se iba a implementar un nuevo permiso para la zona Schengen, para los venezolanos. No iba a ser una visa, pero iba a ser un permiso que tenías que tramitar por internet. Aún no habían anunciado temas de requisitos ni nada al respecto, pero no sé si al final se llevó a cabo, si quizás se llevará a cabo después o qué pasa al respecto. Lo cierto es que ya por ahí se vienen algunas medidas a nivel migratorio porque, de nuevo, pues durante el 2023 se vivió un oleaje migratorio, principalmente en España. sí. Es que, a ver, obviamente, por supuesto que todo lo que va a ocurrir con estas nuevas elecciones, que ahora hay que ver qué otros países van a convocar elecciones. Yo creo, y es que siento que espero que en España convoque también elecciones nuevamente, porque, por ejemplo, hoy salieron encuestas de cómo sería el Parlamento hoy español, y el PP y Vox sería la mayoría absoluta si hay elecciones hoy, por ejemplo. Hablan de que el PSOE se mantendría en 120 escaños, pero PP sacaría 140 y Vox 40 escaños, lo que es suficiente para Les poder daría hacer la mayoría. gobierno la derecha en España. Que ojo, sería coño, al fin desmontar ese Chuck Norris de la política española que es Pedro Sánchez, porque la verdad que cómo se ha mantenido en el poder es algo que es digno de Terminator. estudiar. Nos guste o no nos guste Pedro Sánchez, es algo de estudiar a pesar de todos los escándalos, a pesar de todo lo que ha hecho, a pesar de la incompetencia, digamos, en cierto punto, con la pandemia, lo que ocurrió con la esposa, el tema de las alianzas políticas con el independentismo, y aún así políticamente se mantiene Sí, vivo el y como propio, presidente de gobierno. el propio animal político, diríamos. Es un animal político, así como dice Son Fonseca, ¿no? Es un políticos. animal político, literal. Sí. Y obviamente lo que pasa en Francia, de hecho, bueno, si de casualidad esas elecciones llegan a confluir el mismo día o algo así, sería interesante nosotros pues, poder comentarlos también y transmitir ese día la elección, porque lo que ocurre en Europa se va a transmitir directamente a la política venezolana, porque ahorita Venezuela, como está en un año electoral y de transición, va a ser un foco interesante. Sí. Ahora, ¿tú opinas que en el tema de España, qué pudo haber influido más el tema de esta bajada, de este declive del partido del PSOE? El tema de la esposa, el tema de la inmigración, el tema de los pactos Por que hizo ejemplo, con los partidos lo que uno puede ver es que el tema migratorio en Europa ha sido complicado. O sea, la ola de crecimiento de la inseguridad, de todo esto, el tema de los famosos que llaman en España llaman los ocupas, que llega un grupo de una casa desocupada, se mete y cuando llega el dueño no puede entrar el dueño y no lo pueden sacar a los que están ocupando la casa. Sí. Sí, o sea, hay un tema que ya está molestando, que es un riesgo, por supuesto, de que se transforme eso en xenofobia. Pues, de hecho, nosotros en Venezuela tal vez los venezolanos lo hemos vivido en ciertos países de Latinoamérica por la misma migración masiva. Pero el tema es que si no hay un Estado que controle, un gobierno que busque controlar esa afluencia migratoria,
va a generar directamente el crecimiento de una xenofobia, de un rechazo a un grupo, Claro. a un factor social, étnico, lo que sea. Por ejemplo, Colombia, Perú, lamentablemente no supieron cómo controlar el tema migratorio. Ojo, se les vino encima. Tampoco, o sea, sí hay responsabilidad de parte de sus gobiernos, pero era algo que se les vino encima y lamentablemente en esos países hay un rechazo a los Y yo creo venezolanos. que todavía, hace no mucho, por ejemplo, bueno, ya aquí podemos entrar en opinión y así hablamos un poco de actualidad. Hace unos días, acá en Lima, no sé en qué distrito en específico, un venezolano estaba trabajando y manejaba un camión y no contaba con licencia para conducir y aparte estaba irregular. Este camión iba por una avenida en la cual en un tramo de la avenida había un elevado, un puente. No sé si es que no tenía conocimiento de las dimensiones del mismo y se llevó el puente. Se llevó el puente, fallecieron algunas personas, aparte se dio a la fuga y lo terminaron encontrando después. Claro, ¿qué nos lleva esto? A mí por lo menos a no entender por qué, habiendo cosas tan sencillas acá, porque la verdad a nivel migratorio hay cosas como que muy sencillas. Tú por internet sacas un permiso con el que puedes firmar documentos. Tú por internet revisas tu tiempo de estadía dentro del país, depende de si estás de turista. Hay una línea telefónica que te atiende cualquier duda. Como en materia migratoria, como no buscan más bien regularizarlos a todos. O sea, es mucho más fácil mantenerlos regulares a todos, saber quiénes están y quiénes no ¿Quiénes están, están? ¿Cómo están? ¿Quiénes y son? que si ¿Antecedentes? van a facturar, al final te terminen pagando y terminen facturando de manera legal y te termina beneficiando como Estado porque aumenta el Producto Interno Bruto, aumentan los puestos de trabajo de manera formales, aumenta la recaudación por impuestos sobre la renta. Entonces, Generar la transición de, claro, de no, indocumentado a yo por lo menos contribuyente, no logro por ejemplo. entender esa negativa de algunos países o de algunos gobiernos, mejor dicho, con respecto a regularizar a ciudadanos que por lo menos quieren venir a trabajar. Evidentemente una persona que viene a delinquir no se va a regularizar, pero esa persona en el momento en el que caiga en manos de efectivos policiales, pasará a manos de la justicia y ya ahí se sabrá qué se hace. Pero el que quiere venir a trabajar o el que quiere emigrar a cualquier otro país a trabajar es mucho más sencillo. Y es interesante porque yo siento que ahorita el tema mundial, como estamos hablando ahorita, es el tema de la migración. De hecho, si se fijan, el foco de la importancia en este momento de Venezuela en todo el mundo es por el tema de la migración, porque se estima que si no empieza la transición este año o no empieza de cambio, 3 millones más de personas se van a ir. ¿Y a dónde van a llegar? Van a llegar a Colombia, van a llegar a Perú, van a llegar a Brasil, van a llegar a España, a Estados Dígame, y Unidos. bueno, y la Y cantidad obviamente de esos países, venezolanos que han pasado por el Darién en los últimos exacto. meses. Entonces, a esos países les interesa que esa gente no se vaya para allá. Entonces, claro que va a ser importante para el mundo el proceso electoral en Venezuela. Por eso es que Petro saca el tema del acuerdo de transición, Lula dice lo mismo, porque son los países fronterizos que se van a ver más afectados con la ola migratoria si no empieza un cambio en Venezuela. Incluso España, por más que sea, por conocidos que tengo allá, que incluso conocidos en común que tenemos, y personas que Saludos, Bruno. el otro día fui a una tienda y me atendió un venezolano, una tienda de ropa, y había estado en España, y me dijo que el proceso para regularizarse en España estaba siendo llevadero, o sea, que más o menos entre 6 meses y un año tú obtenías por lo menos un estatus temporal que te permitía estar tranquilo dentro del país y lo más importante te permitía tener actividades generadoras de renta y declarar y todo. Cosa que me pareció súper bien y creo que deberían tratar de adaptarlo a otros países. Carlos, ¿usted cómo ve todo ese tema de la migración y eso? Bueno, un tema bastante complicado. Lo que pasa es que también en el tema europeo lo están más allá de un tema burocrático, de un tema de Estado, de un tema de cómo regularizar un flujo de cientos de miles de millones.
lo vemos que lo están llevando más por el punto de la convivencia o la incompatibilidad más bien entre determinadas culturas, determinadas etnicidades, determinadas expresiones nacionales. Porque tú te pones a ver, por lo menos en Italia, con Meloni, tú te pones a ver en España y busca limitar el flujo migratorio de latinoamericanos o de personas culturalmente afines, sino más bien de determinadas zonas, como por ejemplo el África subsahariana, países de confesión mayoritariamente islámica, porque ellos aducen una incompatibilidad cultural de esa zona y también tratan de apelar a un tema estadístico. Ajá. ¿Cómo dices? E incluso un peligro latente para grupos extremistas que pueden llegar a cometer actos terroristas. O ni siquiera a grupos terroristas, porque tú te pones a ver la gran avalancha de ataques de lobos solitarios, hasta cierto punto quedó en la década pasada. También el peligro que ellos pueden llegar a ver es que llegan a ser un porcentaje importante de la población y se articulan políticamente e intentan imponer determinadas normativas, determinados cambios en la sociedad y replicar, pues, dinámicas, pautas sociales de sus países de origen. Y entonces ahí, pues, las personas nativas ven cómo reaccionan, cómo se genera ese choque cultural. Dirían algunos, yo no soy tan partidario de eso, choque de civilizaciones. Porque tampoco es que estamos en la de 20ª cruzada y esto es un nosotros o ellos. O sea, pero en Europa se están generando esos debates que muchas veces se escondían debajo de la alfombra porque podían pasar por racistas, por islamofóbicos, por xenofóbicos. Bueno, yo creo que para ir cerrando, pues obviamente ese tema, si viene este proceso de elecciones en Europa, y las elecciones en Venezuela, las elecciones en Estados Unidos, bueno, que eso es otro tema que podemos profundizar en otro episodio, van a influir directamente en lo que va a ocurrir en Venezuela, ¿no? Y es importante como que estar atentos a todo lo que va a ocurrir en el mundo, o en el mundo occidental por lo menos, por los momentos, para ver cómo eso va a influir en Venezuela. Por supuesto. Bueno, ya vamos cerrando. Mire, ya le llamaron para... ¿Tienes que llevar un Rappi ahorita o algo así o todavía? No, ahorita me di de baja en la aplicación durante 2 horitas. Ahora está con Globo. Buenísimo. Claro, ahora Globo y InDriver. Bueno, esto fue el primer episodio de la segunda temporada. Y nada. Y nada, aquí, probando nuevos formatos. Gracias, síganos. Poco a poco cada temporada vamos variando el formato. O sea, la próxima temporada va a ser en paraísos fiscales, en la playa. La próxima temporada está Camilo en Mónaco, yo estoy en Liechtenstein y yo estoy en las Bahamas. O en Liverland. Me gusta más el clima de las Bahamas. En Liverland. Ajá, Anthony, redes sociales. Anthony for Marketing. Estamos ahí viendo a ver con qué user nos quedamos. Estamos viendo a ver con qué user nos quedamos. Anthony for Marketing. Carlos 818, en vez de una C, KH. Y Camilo 1, @sociopisométrica en nuestras redes. Y nada, atento a esta nueva temporada que se viene con todo. Con todo. Dale. Chao. Bueno.